¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarle. Bienvenidos a una emisión más de su programa Retos, un ejercicio periodístico de MBS Noticias Monterrey, que se transmite a través de la mejor 92.5 FM y de nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey, donde usted puede participar de manera activa, dejándonos sus comentarios con muchísimo gusto. Les estaremos dando lectura y por supuesto tomando en cuenta sus comentarios y sus opiniones. Les saluda Carlos Campos, también abiertos a la comunicación, @Carlos Campos, _S1. El día de hoy vamos a presentarle un tema que por supuesto está en la agenda pública, en la opinión pública en estos momentos, los primeros 100 días de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Los primeros 100 días de cualquier administración son clave para delinear el rumbo, para fijar las prioridades o bien detectar las prioridades de cada gobierno, de cada administración gubernamental, y para el gobierno le sirven para sentar las bases de lo que será su gestión. Analizamos el tema y por eso saludo con muchísimo gusto a nuestros expertos invitados, ya lo sabe, expertos de primer nivel: Alejandra López, politóloga y especialista en comunicación política con perspectiva de género. Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos hasta la Ciudad de México. Buen día, Carlos. Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí en este espacio y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Alejandra. Bienvenida siempre. Juan Carlos Montero, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Buenos días, Alejandra, y al auditorio. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Pues comenzamos, si le parece, con el programa y ponemos el tema central: 100 días de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo los evalúan? Ya hemos dado cuenta de algunas encuestas que comienzan a publicarse en medios impresos, en algunos diarios a nivel nacional, en donde pues parece que le dan una buena evaluación, por arriba del 7, rondando entre el 7.5, el 7, en fin. Me parece que es buena la evaluación que le están dando en este arranque de administración a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo lo ves, Alejandra? Bueno, pues Claudia tiene una aprobación muy alta desde que llegó. Viene arrastrando de forma positiva, digamos, la evaluación de su antecesor. Y como bien dices, los primeros 100 días nos sirven para ver resultados, pero sí para sentar este precedente: cómo va el gobierno, cuáles son las prioridades. Y en estos 100 días lo que nos dejó muy claro Claudia fue que no va a cambiar el rumbo, que la misma agenda que se traía con la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador es la cuarta transformación de Claudia Sheinbaum. Y lo que vamos a ver es esta continuidad, no va a haber no va a haber un rompimiento, una prioridad importante de los programas sociales, que la gente los evalúa muy bien. Además, de forma positiva, creo que le sirvió este encontronazo con Trump, porque ella salió bien parada, dio una buena respuesta. Y lo que vemos en general es una muy buena evaluación. Esta etapa todavía de luna de miel con Claudia Sheinbaum, los primeros meses y los primeros, incluso hasta el primer año de gobierno, siempre los gobiernos son mejor evaluados. Ya hacia el final empiezan a perderlo. Es un caso atípico el de Andrés Manuel López Obrador. Pero lo que estamos viendo, sin ninguna sorpresa, es que Claudia está muy bien evaluada, que los primeros 100 días han sido días de hablar sobre todo de programas sociales, de beneficios sociales y beneficios sobre todo como de este encontronazo con Trump, que va a ser el mayor reto que tenga ese 2025, además de la economía, que fue muy bien librado con las respuestas este corte nacionalista que estuvo dando esta semana. En efecto, parecía un golpe contundente hacia la administración de Claudia Sheinbaum de parte del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, pero parece que le salió al revés, todo lo contrario, la mejor librada hasta el momento, al menos en el tema del Golfo de México, pues viene siendo Claudia Sheinbaum Pardo. Juan Carlos Montero, ¿cómo lo ves? Coincido completamente con Alejandra en el sentido de que Claudia Sheinbaum viene arrastrando esta aprobación del gobierno de López Obrador, toda esta transición en donde fueron juntos en los últimos días de Andrés Manuel López Obrador. Y a mí me parece que en estos primeros 100 días estamos viendo a Claudia Sheinbaum, desde mi punto de vista, como una presidenta muy débil. Porque así como Alejandra señala que Claudia Sheinbaum lo que está buscando es una continuidad,
no se está sintiendo un cambio. Y evidentemente no va a cambiar radicalmente, pero incluso si hablamos del segundo piso de la transformación, tiene que haber un cambio hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda. Tiene que haber algún cambio y ese cambio no se nota, porque me parece que Claudia Sheinbaum se está viendo más que como una líder, como una seguidora, la seguidora de Andrés Manuel López Obrador, que sigue allí, sigue su fantasma, liderando a Morena, liderando al país. Y quisiera a lo mejor más adelante profundizar, por ejemplo, en la relación que está teniendo con el Congreso, con sus propias bancadas, donde Claudia Sheinbaum no está liderando a Morena o a su alianza ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Parece que van cada quien por su lado, cada quien con sus temas y no hacia los temas de Claudia Sheinbaum. Entonces, a mí me parece que estos primeros 100 días muestran a una Claudia Sheinbaum, creo yo, débil. Es cierto que salió bien librada con los dichos de Donald Trump, pero en el momento Donald Trump, hasta el momento, pues todavía no toma posesión. Entonces todavía son dichos, son locuras. Ya veremos cuando las cosas se pongan más calientes y empiecen realmente a apretar con las sanciones que están poniendo. Y quisiera apuntar un último punto, si no me equivoco, y disculpen si así lo hago, para estas fechas López Obrador ya había enfrentado una situación muy crítica que fue la explosión en Hidalgo con el tema de Huachicol y eso ya había puesto una prueba de ácido. En este caso, Claudia Sheinbaum ha ido bastante bien, salvo Culiacán. Culiacán quizá es el tema más crítico que está enfrentando, pero aún no hemos visto alguna prueba de ácido como sobre todo una situación climática, un huracán o un accidente de esta gravedad como lo que ocurrió en Hidalgo. Entonces, las cosas le han ido muy bien a Claudia Sheinbaum, salvo Culiacán, por supuesto. Claro, de hecho, justo al arranque de su administración, en los primeros días, vinieron algunas cuestiones meteorológicas en el caso del puerto de Acapulco. Fue, de hecho, uno de los primeros puntos que visitó y tiene que ver, hago este comentario porque tiene que ver mucho con la forma de gobernar. Muchos esperaban a una presidenta por fin saliendo a las calles a recorrer, visitando las zonas afectadas, estando con las personas afectadas, saludándoles y sobre todo llevándoles esa esperanza. Pero resulta que no, vimos un estilo similar al de Andrés Manuel López Obrador, yendo directo a una base militar y resguardándose ahí sin salir a conocer y a recorrer las zonas afectadas. Alejandra López, tu comentario. Pues la vemos muy similar, pero también con un toque un poco más cercano. Un poco, porque no, si bien no vamos a tener esta fotografía que sí tuvimos con Calderón o con Peña Nieto de estar en el lugar de la desgracia, cubiertos de lodo. Ella no lo va a hacer, pero sí hubo un cierto acercamiento, sí hubo más cercanía y empatía que también se vio en Acapulco, pero también se ha visto con el tema de los medicamentos, que es un tema que Andrés Manuel López Obrador no tocaba y Claudia fue una de las primeras que abordó en su sexenio. No se ha resuelto del todo, la compra de medicamentos no está del todo resuelta, pero ya hay esta mirada y esta empatía un poquito más cercana que la de López Obrador. Se ha visto una presidenta que sí ha dado giras, no es su estilo, no es el estilo de Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco es el estilo que estábamos acostumbrados de los presidentes que se acercaban a las zonas de desastre. Fue una prueba bastante importante para ella el huracán en Acapulco, los meteoros en el sur del país, pero creo que como igual que con Andrés Manuel López Obrador se han ido olvidando rápidamente, cosa que no sucedía con las administraciones anteriores. Recordemos a Ayotzinapa, es una tragedia que nace en el sexenio de Peña Nieto y que seguimos arrastrando hasta ahora. Lo del Huachicol no sucedió con Andrés Manuel López Obrador, lo de Culiacán no sucedió con él, se lo hereda a Claudia y ahora ya no es algo que sea tan mediáticamente relevante, a pesar de que sabemos que todavía existe esta confrontación entre los grupos armados. Y por otro lado tenemos a un secretario de Seguridad que fue fortalecido con las reformas de este año, bueno, del año pasado, que entraron en vigor este 1 de enero y que le dan
mucho margen para investigación y actuación, y que ha tenido estos golpes que, si bien no son contundentes, pues sí son bastante visibles y mediáticos en contra de grupos del crimen organizado. Es decir, Alejandra, marcas esta diferencia entre esta administración y la pasada, aunque parecen ser muy similares, pero por ejemplo en el tema de la seguridad me llama la atención el hecho de que pues parece que ya no hay tantos abrazos y ahora sí se está enfrentando, a lo mejor no de la manera tan frontal como lo esperarían algunos analistas, pero al menos sí se está enfrentando el tema de la delincuencia organizada, el punto más álgido, Culiacán, sin lugar a dudas. Juan Carlos Montero, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Coincido con la lectura que estás haciendo, Carlos. Hay un cambio de estrategia muy claro y efectivamente se ha dado un ataque mucho más frontal, incluso en el informe que se da el jueves sobre el avance en materia de seguridad. Se informa de la importante detención de generadores de violencia en distintos lugares, destacando Baja California, Sinaloa y Acapulco, lo cual es una estrategia completamente diferente a lo que hacía López Obrador. López Obrador no iba hacia esa confrontación contra los grupos criminales. La estrategia de López Obrador era dejarlos pasar con tal de no generar estos enfrentamientos. Al día de hoy no hemos tenido enfrentamientos que deriven en importante número de pérdidas, sobre todo de soldados, marinos y guardias nacionales. No así de criminales, que me parece que es un tema que vamos a tener que empezar a revisar, la letalidad de estos enfrentamientos. Pero López Obrador justo era lo que quería evitar, lo que él llamaba las masacres y lo que él veía en este índice de letalidad, cuántas personas morían y sobre todo cuántos soldados, guardias, marinos o en su momento policías federales perdían la vida. Claudia Sheinbaum está tomando un camino diferente, sí está yendo más hacia la confrontación. Yo sí me animaría a decir que en este sexenio se acabaron los abrazos, se está yendo más hacia los balazos, pero también creo que se ha puesto, como mencionaba Alejandra, con la reforma del año pasado, un énfasis muy importante en la inteligencia y en el papel coordinador que va a tener la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, sí creo que ha tomado una dirección diferente la estrategia de seguridad. Todavía no vemos los resultados que se esperarían. Los están informando, detenciones, decomisos, destrucciones de laboratorios, algo que no veíamos con López Obrador. Bueno, hasta el último año, porque por la guerra que ya tenían los grupos lo hizo inevitable, pero sí hay un cambio claro. Y creo que regresando a la personalidad de los líderes, creo que yo veo más en el campo, más en el piso a Omar García Harfuch y mucho más carismático, mucho más cercano con la gente que a la propia presidenta. La presidenta tiene un carácter muy serio, muy duro, y ahí creo que le cuesta trabajo conectar con la gente en la calle. ¿Qué opinión les merecen, rápidamente antes del corte, qué opinión les merecen estas encuestas que comienzan a surgir respecto a la evaluación que se le da durante esta primera etapa de la administración gubernamental a Claudia Sheinbaum Pardo? Coinciden, mejor dicho, con esta aprobación, Alejandra López? Yo veo una aprobación de Claudia Sheinbaum bastante alta, que, como lo dije al principio, viene arrastrándola de forma positiva desde su antecesor, pero además creo que no ha habido algo que se le pueda achacar a Claudia que le reste popularidad en esta etapa de luna de miel. Los primeros 100 días son días cruciales, sobre todo porque sientan este precedente, pero porque además es en el momento en el que puedes pasar todo, porque el Congreso está de tu lado, porque la ciudadanía está de tu lado, porque la gente aprueba lo que estás haciendo. Y además se reflejan en encuestas que miden otras cosas, ¿no? La eliminación de órganos autónomos, si bien para muchos analistas fue un tema bastante negativo, para la gente no lo es. La aprobación de la reforma judicial para muchos analistas, para la oposición es algo catastrófico, pero para la gente no se ve mal. Hay un cierto consenso de que el Poder Judicial debe de reformarse. Los programas sociales para mujeres de 60 a 64 años fueron bien recibidos, las becas fueron bien recibidas. En general,
Lo que está haciendo Claudia Sheinbaum está siendo bien visto por la gente, por la ciudadanía de a pie. El círculo rojo, evidentemente, pues es el que tiene la necesidad ¿no? Y el papel de hablar en contra, de hablar de los riesgos. Y a lo mejor cuando ya empecemos a ver las consecuencias de la reforma al Poder Judicial o o de la eliminación de órganos autónomos, puede ser que empecemos a ver que su popularidad vaya mermando. Sin embargo, pues no lo vimos con López Obrador. Es muy probable que Morena siga teniendo una altísima aprobación y una altísima preferencia electoral en los siguientes años. Y lo vamos a seguir viendo con Claudia Sheinbaum, que tiene esta aprobación muy por encima de otros presidentes y que nos da una buena noticia. Como mujer no está siendo juzgada mucho más duramente que otros, que esto podía haber sido un temor bastante importante para ella, ¿no? O para todos los que vemos estos temas de la igualdad de género. Está siendo evaluada igual que cualquier otro mandatario y eso es bastante positivo. Gracias, Alejandra. Juan Carlos. Coincido completamente con Alejandra, de que Claudia Sheinbaum no ha tenido ningún tema, no se ha caído el metro, no hay un terremoto que señale el que ella pudo haber dado algún permiso, hecho o no hecho alguna cuestión. Es decir, no ha habido una situación tan crítica como para achacarle algo. Y creo que quisiera añadir a los programas que Alejandra listó el tema de las becas para niños de secundaria, de educación básica, los cuales sin duda también han movilizado a la ciudadanía y que van a constituir un punto en su favor. Y me gusta mucho cómo Alejandra señala esta diferencia entre lo que vemos los analistas y lo que ve la gente, porque esta beca, la Rita Cetina, por ejemplo, va a tener mucho apoyo social, pero lo que tenemos que preguntar es de dónde va a salir el dinero para pagar todos los beneficios sociales que están allí. A todos nos gusta recibir dinero en la mano, pero la cuestión es ese dinero de dónde está saliendo. Y o van a tener que recortar presupuesto, como lo mencionó Alejandra, de los organismos autónomos que se van a extinguir, del Poder Judicial y los fideicomisos, etcétera. Pero también el tema de la deuda está allí. Y creo que justo uno de los temas más complicados en estos días, pues es el manejo hacendario, ¿no? Y creo que allí es donde los hilos se le ponen tensos a la administración de Claudia Sheinbaum. Veremos, ya veremos. Por lo pronto, pues digamos, está en la luna de miel y ya cuando comencemos a ver los efectos negativos de los recortes presupuestales, pues entonces, pues quién sabe cómo reaccione la ciudadanía. Seguimos conversando del tema, pero primero la pausa. No le cambie estos retos. Muchísimas gracias, gracias por continuar con nosotros. Seguimos en esta transmisión especial de su programa Retos a través de la mejor 92.5 FM, analizando estos 100 días, primeros 100 días de la administración gubernamental de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Estamos conversando con Alejandra López, politóloga y especialista en comunicación política con perspectiva de género desde la Ciudad de México, y con Juan Carlos Montero. Él es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. A ver, hablábamos hace unos momentos acerca de estos programas gubernamentales que algunos, sobre todo la oposición o bien ciertos analistas críticos, consideran que más que apoyos sociales, que lejos de terminar con la pobreza, que lejos de atacar las causas como el gobierno en turno hace mención, pues se trata de asuntos que tienen que ver meramente con clientelismo electoral, asegurar a tus posibles electores con el sentido pues de favorecerlos con estos apoyos gubernamentales. Además de estos programas sociales, ¿qué otras acciones destacarían de estos 100 días que pues estarían fijando el rumbo de lo que será esta administración gubernamental? Juan Carlos, adelante. Yo subrayaría dos temas. El primero es el de la seguridad y el segundo es la relación al exterior. En materia de relación al exterior, por ejemplo, como mencionábamos en el primer bloque, ha respondido bien a las críticas, a los dichos de Donald Trump. Ambos mandatarios han señalado que han conversado en dos ocasiones. Eso me parece muy positivo. Mientras que López Obrador se retraía y solamente criticaba
y no buscaba a los mandatarios. Aquí estamos viendo una actitud diferente. Tanto Trump como Sheinbaum han admitido que han hablado y eso me parece muy positivo. Y creo que una vez que tome posesión Donald Trump, esperemos y creo que veremos muy pronto a Claudia Sheinbaum en Estados Unidos negociando con él. Y ahí es donde realmente vamos a ver cómo se maneja ante lo duro que va a ser el gobierno de Donald Trump. Y otro lado, la relación con América Latina, en la cual me parece hay una fuerte indefinición sobre la postura hacia Venezuela, por ejemplo, en donde me parece que Sheinbaum se está inclinando mucho más a mantener la posición que tenía López Obrador del reconocimiento y apoyo a Maduro, del apoyo económico que se está haciendo a Cuba, de la no crítica al gobierno de Nicaragua. Me parece que se está manteniendo allí, no respondiendo a las críticas de Milei en el caso de Argentina. Y me parece que ese, desde mi punto de vista, es un punto negativo en materia de relaciones al exterior, porque me parece que Claudia Sheinbaum puede asumir una posición mucho más democrática sin terminar de pisar los terrenos de Morena y las presiones que tiene con Morena. Creo que puede ser un poco más crítico con Venezuela, como lo está haciendo Gustavo Petro, por ejemplo, que también lo apoyaba en un primer momento y ahora está siendo más crítico. Y creo que ahí es donde Sheinbaum le está fallando todavía la postura con América Latina. Y por otro lado, el tema de seguridad, que si gustas lo podemos retomar más adelante. Claro que sí, Juan Carlos. Alejandra López, adelante con tu comentario, por favor. Bueno, creo que un tema que no se nos puede olvidar es el aumento de los precios en gasolinas derivado del IEPS, que creo que va a pegar en la inflación, va a pegar en la economía. Eh, Creo que es muy relevante que todavía, aprovechando esta popularidad y esta luna de miel, hemos vivido el gaslighting de la presidenta diciéndonos que es una cuestión de los gasolineros cuando claramente es un aumento en un impuesto que se nos dijo que no se iba a aumentar. Eso le va a pegar, evidentemente ya lo estamos sintiendo, se está sintiendo en la inflación que además se viene arrastrando de hace varios años. Otro tema de gaslighting de la presidenta ha sido el tema del fentanilo con el New York Times. Si bien hay claramente una verdad en que ese reportaje podía haber mostrado un laboratorio clandestino que no era del todo el que producía el fentanilo, sí sabemos que hay un problema y se está negando ese problema. Creo que la proyección que se le dio a Omar García Harfuch como este superpolicía que viene desde la Ciudad de México, desde su gobierno en la Ciudad de México, es muy buena, nos está mostrando que se está trabajando. Sin embargo, creo que hay que reconocer primero estos problemas que sí existen y que no se pueden tomar esta vía tan rebuscada para salir de ellos. Ese va a ser una de las claves para la relación con Donald Trump, que como bien dijo Juan Carlos, va a ser una de sus relaciones más tensas, para ser los 4 años más difíciles del gobierno de Claudia y que tenemos que ver cómo México se para en frente de la renegociación o, bueno, la revisión del Tratado de Libre Comercio, cómo se confronta con un presidente altamente misógino y que no tiene un respeto por otros mandatarios, mucho menos para las mujeres, como es el caso de Claudia. Vamos a tener muchos problemas que van a surgir también de la economía. Hay una desaceleración en el empleo. Van a venir muchas cosas y muchos cambios este año que van a ser cruciales para Claudia. También podemos ver que ella sí tiene esta planeación que López Obrador no tuvo de este Plan Nacional de Desarrollo, el Plan México, que empezó ya con los foros esta semana también, que López Obrador desdeñó desde un principio. Recordemos que el primer pleito que tuvo en su gabinete fue con Carlos Ursúa y que fue por justamente un plan de desarrollo inexistente o completamente ambiguo y mal hecho. Entonces, creo que esta seriedad con la que se le está tomando le beneficia mucho
pero va a tener retos muy grandes que probablemente no nos alcance con la popularidad y con lo que tiene ahora, y que vamos a tener que hacer uso de una mayor negociación y mayor diplomacia, que creo que para eso también están apostando por personajes como Marcelo Ebrard. Es muy positivo que Claudia los tenga en su equipo. Muchísimas gracias, Alejandra. Ya que tocas el tema de Donald Trump, Juan Carlos, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es el reto, el desafío? ¿Pudieran venirse problemas importantes en el tema migratorio con esta expulsión masiva de migrantes, tal cual ha advertido Donald Trump, pero tal cual lo hizo durante su primera administración gubernamental y no pasó? No hubo tampoco muro a pesar de los intentos y tampoco pasó. ¿Qué nos pudiera deparar con Donald Trump y sobre todo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum? Me parece que los primeros días van a ser críticos porque al ser esta una de las promesas más reiteradas de Donald Trump, es algo que va a ser sin miramientos. A mí me parece que desde el primer minuto de la administración Trump vamos a ver estas detenciones arbitrarias y vamos a ver deportaciones masivas sin importar la nacionalidad de las personas, sin revisar el estatus legal de las personas. A mí me parece que al ser una de las promesas de Trump es algo que va a hacer inmediatamente. Y creo que la situación se va a ver muy crítica, especialmente en las ciudades fronterizas. Y yo esperaría el que tanto el gobierno federal como los gobernadores y presidentes municipales estén preparando una estrategia. Efectivamente, hemos escuchado que, sobre todo ahora que ha sido la reunión con los cónsules y embajadores, que se están preparando las estrategias legales en los Estados Unidos, pero no he escuchado de cuáles van a ser las estrategias que se van a tomar en las ciudades fronterizas. No he escuchado qué va a ser Piedras Negras, qué va a ser Laredo, qué va a ser Reynosa, porque los Estados Unidos nos van a lanzar a las personas así nada más y sin importar la nacionalidad, no nos van a mandar solamente a los mexicanos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Y eso es algo que a mí en lo personal me preocupa porque no he escuchado que el gobierno lo esté preparando. Entonces, creo que lo primero que se va a ver es eso. Y en segundo lugar, como bien menciona Alejandra y como se ha tocado con el tema del fentanilo, Donald Trump ha amenazado, por un lado, con la denominación de grupos terroristas de los cárteles para quizá tener intervenciones, a lo mejor con drones, que lo único que hacen es desestabilizar nuestro país, pero también la imposición de sanciones económicas, que podría ser algo muy lamentable y que sí lo vimos durante el gobierno anterior de Trump, y allí fue Marcelo Ebrard a negociar. Entonces, me parece que esos son los dos riesgos más altos que podemos ver en los primeros días del gobierno de Donald Trump. Muy bien, se nos viene el corte encima. Vamos a hacer la pausa, no sin antes agradecerle a usted por la sintonía. Lo invito a que se siga comunicando con nosotros a través de los comentarios que nos puede dejar en esta transmisión de nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey, o bien a través de nuestras redes sociales, @MBS Noticias MTY, @Carlos Campos _S1. Vamos a la pausa, volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros, gracias a nuestros amigos de la mejor 92.5 FM y gracias a quien se sigue conectando a través de esta transmisión. A cualquier hora que lo llegue a ver este video, esperemos que les sea de utilidad para el análisis y claro, el comentario. Estamos conversando con Alejandra López, politóloga y especialista en comunicación política con perspectiva de género, y con Juan Carlos Montero, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey, analizando estos primeros 100 días de trabajo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Mencionábamos hace unos momentos que esta primera etapa de la administración gubernamental sirve para fijar, digamos, el rumbo que va a tomar la administración presidencial, en este caso de Claudia Sheinbaum. Hablábamos de temas de seguridad, pero algo que no podemos dejar de lado es este operativo o esta operación Enjambre, en donde la presidenta y el gobierno federal dejó muy en claro que
pues independientemente del partido político, va en contra de esos líderes o esos nexos que existen entre las instituciones gubernamentales y el crimen organizado, que sin lugar a dudas, el ignorar ese problema generó una especie de bomba de tiempo e hizo que el problema de la seguridad fuera creciendo a tal grado que estamos viendo episodios sumamente violentos y trágicos en otros estados del territorio nacional. ¿Ustedes cómo lo ven? Ahora comenzamos contigo, Alejandra López. Bueno, el operativo Enjambre es pues ese primer saque, ¿no? La primera señal de se está trabajando y no estamos dejando pasar. Es claro para todos que la parte más sensible del gobierno es la parte local, los gobiernos municipales, regidurías, inclusive hasta diputaciones locales, son los que tienen esta cercanía más, porque además lo viven. Si no están coludidos, están amenazados, los están combatiendo. Y lo que hemos visto es que sin importar si se trata de una presidencia municipal o una persona con poder, pues si hay vínculos con el narco, se la va a perseguir desde el fuero, desde la parte federal. Hemos visto también trágicamente a gente de en gobiernos locales como el de Chilpancingo hace un par de meses, que fueron asesinados por el crimen organizado, que vimos también personas que están amenazadas, presidencias municipales que ni siquiera han tomado posesión justamente por amenazas. Es un tema muy grave, es un tema que sí está caliente, que sí está muy álgido y parece que este operativo Enjambre lo que está haciendo es darle un poco más de certeza a los gobiernos locales para que puedan tomar protesta o para que sepan que no van a estar libres en tierra de nadie, que es algo que además se dejó pasar, no de la administración pasada, sino de mucho tiempo y que viene además a fortalecer a los grupos criminales en ciertas regiones. Creo que es un acierto por parte de la presidenta Sheinbaum haber puesto estos operativos que me recuerdan muchísimo a lo que se hacía en tiempos de Calderón, sin embargo, ¿no? Que hay estos golpes muy mediáticos que son muy visibles. La diferencia es que pues probablemente estos no sean montajes, que estos sí sean operativos reales, pero son muchísimo más modestos de lo que se hacía en ese entonces. Entonces creo que pues vemos una estrategia que sí utiliza estos rasgos mediáticos que tenía el gobierno de Calderón, por mucho que se reniegue de él y de García Luna. En efecto, y bueno, ponías como referencia el caso de Alejandro Arcos, un político joven, 43 años, presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, del partido tricolor, del PRD, PRI, en esta alianza que llegó a esta capital del estado de Guerrero, un hecho sin precedentes. Ejecutaron y decapitaron a un presidente municipal de una capital, y esto fue al arranque de la administración municipal. Acababa apenas de tomar posesión de la administración municipal. Y también el mensaje es claro por parte de este operativo Enjambre. Van en contra incluso de las propias estructuras de Morena. Gran parte de los funcionarios municipales que han sido detenidos allá en el Estado de México están ligados o pertenecen al partido en cuestión. Juan Carlos Montero. Coincido en la importancia de este programa, de esta estrategia, pero señalar que está muy circunscrita al Estado de México y que hace falta ampliarlo a otras, incluso a nivel regional. Es el Estado de México, pero es también Michoacán, por ejemplo. Y coincido con Alejandra el que esto ya lo vimos con el Michoacanazo, con Felipe Calderón, y vimos el fracaso que fue el Michoacanazo con Calderón, porque la administración no tuvo la capacidad de realmente judicializar los casos y prácticamente todos los presidentes municipales y funcionarios que Calderón metió a la cárcel salieron libres por la falta de suficiente evidencia. Entonces, creo que para aplaudir realmente esta estrategia, tenemos que ver que realmente se logre seguir el proceso penal en contra de estas personas y aplaudirlo, pero también señalar el que falta.
es un aplauso y también una crítica, porque claro que las estructuras municipales son muy importantes, pero muchas veces, como señalaba Alejandra, están amenazados, están siendo extorsionados, no tienen la capacidad para enfrentar a los cárteles. A veces no tienen policía, a veces tienen muy poca policía, poco armados, poco preparados, no tienen cómo hacerle frente. Y también este operativo Enjambre, pues también tendría que tocar las estructuras estatales, las policías estatales, las estructuras estatales y las fiscalías, que también son estructuras muy complejas. Es la carta Santa Claus, lo entiendo, pero digamos, esta historia ya la vimos y nos gustaría ver un poco más. Y que se Y sobre extienda a todo otras partes del país. Falta Tamaulipas, falta Sinaloa, falta Sonora, falta Chihuahua, Guerrero, Guerrero. otros estados en donde ha quedado de manifiesto la presencia del crimen organizado, en donde es la propia autoridad la que ha sido pues cooptada, en donde parece que quien tiene el control de lo que pasa en el municipio son los integrantes de estos grupos delictivos. Al arranque de este programa, hablábamos acerca de lo que muchos esperaban, ¿no? Un rompimiento, si bien no un rompimiento como tal, pero sí una señal de que las cosas iban a ser diferentes a la administración anterior de Andrés Manuel López Obrador. Incluso hacían la referencia, Juan Carlos, en el sentido de que Claudia Sheinbaum, más que la presidenta, parecía una seguidora del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien incluso pues todavía se refiere a él como presidente. Difícil desligarse, sobre todo cuando en el Senado y en el Congreso de la Unión hay figuras que están muy cercanas al presidente, al expresidente López Obrador. Me refiero a Dan Augusto López, el líder de los senadores morenistas, y me refiero también a Ricardo Monreal, que es un personaje muy cercano en el Congreso de la Unión, cercano al presidente, al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Difícil el panorama en ese sentido. Alejandra López, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que es un panorama, si bien no podríamos decir que es un panorama difícil, porque Morena se ha vuelto un partido muy unificado de una sola línea. Sí creo que es el lugar donde va a tener que construir los consensos y que, a diferencia de lo que sucedió el sexenio pasado, donde el líder, el presidente, decía una cosa y eso se hacía, aquí a Claudia le están viendo más como su igual y con esta capacidad de negociar. No diría que es algo más difícil, pero sí que la oposición va a estar dentro de su propio partido, dado que pues la oposición, PRI, PAN, el extinto PRD, Movimiento Ciudadano, no van a tener los números para frenar ninguna iniciativa. Si quieren que algo se logre, va a tener que consensuarse dentro de Morena. Y esto le pone a Claudia Sheinbaum un peso que no tenía el expresidente López Obrador y que sí tiene que andar lidiando con esta sombra. Lo vimos claramente con la aprobación del Plan C, que probablemente muchos de estos no eran parte de su agenda, aunque ella lo tomó la bandera como para no manifestar un rompimiento, y que inicio del periodo de sesiones, donde ya no se van a tocar temas del Plan C, ahora viene la reforma al Infonavit, vienen muchas otras de las que ella podrá tomar, pues podrá impulsar. Pues bueno, vamos a ver cuál es en realidad su efectividad negociando con Adán Augusto y con Monreal, pues que también son personajes que quieren tener más espacios de poder dentro del partido, inclusive llegar a ser ellos de nuevo candidatos o precandidatos a la presidencia en un momento dado, como lo fueron contrincantes de Claudia. Entonces creo que en ese sentido Morena va a ser este partido donde tendrá que consensuar la presidenta, algo que no tenía que hacer López Obrador, pero hacia afuera van a ser un bloque unificado donde no se vean movimientos. Entonces ahí es lo que vamos a ver, un bloque unificado de legisladores le va a beneficiar mucho en la gobernanza a la presidenta. Sin embargo, hacia adentro tiene que ser muchísimo trabajo. Gracias, Alejandra. Juan Carlos, tu opinión, por favor.
Yo sí veo muy difícil el que se puedan desligar de la figura de Andrés Manuel López Obrador, porque incluso cuando hablamos del plan C, el plan C es de López Obrador, es para continuar con la visión de López Obrador. E incluso en este arranque de administración, no vimos que Claudia presentara un conjunto de iniciativas para darle su propia figura a su administración. Por el contrario, es la inercia de iniciativas que presentó Andrés Manuel López Obrador. Y me parece muy atinado el apuntar a estas figuras de Adán Augusto, de Monreal, del propio Noroña en el Gerardo Fernández Congreso Noroña. y señalar hacia quién van las lealtades de estas personas. Si Monreal, si Noroña, si Adán Augusto son leales a Morena, a Claudia Sheinbaum o a López Obrador. Y allí vemos, a mí me parece que la respuesta es hacia López Obrador, no hacia Claudia Sheinbaum, y por eso me parece, como mencionaba en uno de mis primeros comentarios, que el Congreso va por su propio lado con sus iniciativas, que son las iniciativas de López Obrador, con el tema de la reforma judicial, y por otro lado está Claudia Sheinbaum con el tema de la administración, y no se ve realmente esta integración. Incluso ya vimos este primer conflicto que hubo entre Adán Augusto y Monreal, que fue mediado por Claudia Sheinbaum, pero realmente no vemos que, o me parece, yo no veo el que Claudia Sheinbaum se constituya como la líder y se apoye de su partido y de su alianza en el Congreso para impulsar su proyecto. Me parece que esta historia no va así. Me parece que seguimos hablando del Congreso de López Obrador, de la presidenta de López Obrador, impulsando el proyecto de López Obrador. Coincido completamente. Me parece que estos personajes fueron colocados en estas posiciones estratégicas con la finalidad de contener o de evitar una especie de rompimiento, sino más bien de marcarle la línea a seguir a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la línea a seguir viene desde el estado de Tabasco. Estamos llegando ya a la parte final, no sin antes escuchar una conclusión acerca de este programa, los temas que hemos abordado y sobre todo una conclusión acerca del trabajo ejercido en estos primeros días, en estos primeros 100 días de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y comenzamos contigo, Alejandra López. Adelante. Bueno, lo que vimos en estos primeros 100 días sí fue una continuidad absoluta. Vamos a seguir viendo esta continuidad ahora con muchos más retos. Los primeros 100 días de luna de miel de Claudia Sheinbaum que se reflejan en una altísima aprobación por parte de la ciudadanía. Vamos a ver que y probablemente pierda algunos de estos puntos, pero no va a ser mucho. Creo que vamos a tener una presidenta bastante fuerte en el sentido de la aprobación, pero con muchísimos retos hacia el exterior, dentro de la economía, dentro del país, en la economía, en la seguridad, y que todavía nos falta ver mucho de Claudia Sheinbaum en 2025 y en los años que le restan, con todo lo que falta. No podemos decir que es una presidenta completamente calca de López Obrador, tiene sus rasgos propios de estilo de gobernar, sin embargo, la continuidad es muy evidente, la forma en la que ella se maneja y hace cosas es muy similar a la de su antecesor, pero tiene estos rasgos como darle un poco más de prioridad a la seguridad, como acercarse un poco más a los programas, a las personas un poco más, no completamente. Entonces, tener estos rasgos propios de Claudia que se van a ver, su personalidad es bastante más seria, no podemos esperar una líder carismática que no es, y pues Claudia Sheinbaum va a seguir sobre esta línea durante los 5 años que le restan. Muchísimas gracias, Alejandra López. Juan Carlos Montero. Para mí va a ser muy interesante ver en los siguientes días y años, ver cómo Claudia logra poner su propio matiz a la administración, separarse de la sombra de López Obrador y aprovechar el escenario favorable en términos políticos que tiene para impulsar los cambios que necesita el país o que ella misma quisiera darles. Justo creo que ella misma sigue cubierta dentro de esta sombra de López Obrador y será muy interesante ver
cómo se sale de esa sombra y logra aprovechar el enorme poder que tiene, porque el enorme poder se ha aprovechado en beneficio de las iniciativas de López Obrador, pero quien está en la cabeza hoy es Claudia Sheinbaum. Y tendríamos que ver cómo hace ella para realmente tomar ese liderazgo o desaprovechar estas mayorías que difícilmente veremos en los próximos años en el Congreso de nuestro país. Entonces creo que son grandes los retos que se vienen, son 100 días muy positivos para Claudia Sheinbaum, pero esto apenas inicia. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos Montero. Gracias, Alejandra López. Gracias por su tiempo y, por supuesto, los esperamos en próximos programas. Muchísimas gracias y un saludo y feliz año a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Alejandra. Gracias al auditorio por su atención. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la sintonía y la preferencia. Ya lo sabe, próximo domingo, en punto de las 11 de la mañana, los esperamos con más de Retos y mañana lunes, desde las 2 de la tarde, con toda la información, solo aquí, por la mejor 92.5.